Ah, ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Entonces retomo brevemente lo que quería decirles al comienzo, para después pasar al desarrollo. Nuestra propuesta, dije, fundamental, un análisis sobre la condición humana, porque el punto de partida es sostener que cualquier expresión cultural se apoya, está ligada, está relacionada, tiene que ver o se fundamente en una determinada lectura del ser humano. Esto significan dos o tres cosas. Primero, sostenemos que es posible llegar a ciertas conclusiones sobre cuál sea la condición humana, la naturaleza humana. No importa que sean dos, tres, cuatro rasgos. Insistimos en esto y vamos a tratar de explicarlo, que quede claro. Segundo, si entonces esto es cierto, probablemente a lo largo de la historia y a lo largo de los productos culturales haya habido creaciones del hombre que se apoyan en imágenes que no son las adecuadas. Si esto ocurre, y concretamente y tajantemente esto ha ocurrido para nosotros, los resultados que el producto cultural arroje o genere no van a ser los mejores. No, pongámosle, digamos de una manera que marque algo, pero no vaya hasta el fondo. Probablemente hayan generado ciertos errores, que es lo que vamos a comentar hoy. Y después vamos a plantear la nuestra. Y la importancia es una importancia propedéutica, quiere decir, de algo que se piensa para adelante, como soluciona un problema. La importancia que tiene que ver esta lectura del hombre es que cualquier modificación que queramos realizar en los productos culturales, a nosotros nos preocupa el derecho, tiene que partir de esta idea. Esto diría que es un corolario fundamental. Cualquier modificación que nosotros querramos generar en los sistemas o subsistemas sociales, como el jurídico, necesariamente va a tener que partir de un análisis de este tipo. Por eso arriesgamos, o yo arriesgaba en algún comentario en clases anteriores, si hacemos un balance del derecho que nosotros tenemos o incorporamos como resultado de la modernidad, el balance necesariamente va a ser negativo. Tal vez haya que aclarar algunas cosas que tienen que ver con... yo estaba pensando que cuando uno cuenta esto, tal vez se puede pensar del otro lado que cuestionar al derecho no tendría demasiada significancia o relevancia, porque uno pensaría, si el derecho implica resolver conflictos y los conflictos se resuelven, si tenemos tribunales y hay juicios en donde el acreedor le reclama al deudor un pagaré por X cantidad de pesos y esto se resuelve, ¿desde qué lugar estaríamos planteando esta crítica o desfasaje? Sí, se puede pensar así. Y la cuestión es larga, pero acá vamos a tener que tener en cuenta, todavía lo esbozamos, pero no lo desarrollamos expresamente, que una lectura sobre el derecho que nos haga pensar exclusivamente en un conflicto, en un juicio, por una cuestión dineraria o monetaria que se resuelve a favor de alguien, es una lectura real, pero marcadamente empobrecida de lo que significa el derecho. Y con esto cierro para dar paso a Marina. Más allá de que se resuelva un conflicto monetario por X cantidad de pesos, los problemas a los que apunta el derecho estructuralmente son mucho más amplios, desbordan completamente la resolución de un simple conflicto, van mucho más lejos. Y además es probable que esta visión del derecho como resolución de conflictos de intereses de carácter económico tenga que ver
con un modelo impuesto de ser humano que arrastra, cuando se imponen modelos de ser humano, arrastran todas las expresiones culturales. Y yo creo que hoy hay una tendencia muy peligrosa de entender al derecho exclusivamente o funcionalmente como resolución de conflictos intersubjetivos a nivel monetario, más que nada por la mercantilización del mundo. Esto lo voy a dejar planteado, después a lo mejor lo desarrollamos más adelante. Dada la mercantilización del mundo, el derecho sería funcional si serviría para resolver cuestiones de índole mercantil o de carácter monetario. Esto entonces es lo que quería marcarles. Y ahora empezamos con el desarrollo y sigue Marina con las perspectivas. Perfecto, comparto pantalla de PowerPoint y retomo de donde dejó Carlos, que también quería hacer algunas aclaraciones, también a modo de introducción con respecto a eso. Claro, como decía Carlos, nosotros siempre tenemos que partir de nuestra perspectiva humanista, ¿no? de la filosofía del derecho. Y nosotros, a través de la filosofía del derecho, como explicábamos en clases anteriores, intentamos ver y conocer qué es el derecho y cómo lo conocemos, siempre desde esta perspectiva, y nosotros intentamos explicar al derecho desde el ser personal. Entonces, como dice Carlos, al intentar establecer ese enlace entre el ser personal y el orden jurídico, que es lo que vamos a hacer a lo largo del curso, cualquier modificación o concepto o percepción que tengamos del ser personal tiene incidencia en nuestra reflexión posterior de qué va a ser el derecho. Por eso en toda la primera parte del curso, o como explicaba Paula la semana pasada, vemos al ser personal, cuál es el origen, cuál es el porqué de su existencia, y también para estudiar todo esto nos valemos de otras ciencias, en este caso la antropología, que es el estudio del ser humano, tanto en su aspecto biológico como en su aspecto sociológico. También hablamos del ser como ser proyectivo, en donde no es un producto terminado, digamos, sino que se hace en el encuentro desde el día que nace hasta el último día. Nosotros seguimos formándonos, eso significa ser proyectivo. Y también hablaba Pau, la clase pasada, de una característica distintiva de los seres personales, que es esta libertad. La libertad que diferencia a los seres personales del resto de los seres vivos. Esta libertad puede hacer que los seres personales tengan una actitud de apertura al encuentro o una actitud de cierre al encuentro. Y eso es lo que vamos a ver un poco a lo largo de estas clases cuando estudiemos las antropologías. ¿Apertura o cierre a qué? ¿A qué apuntamos cuando decimos esto? Puede ser apertura a Dios o a los otros o consigo mismo. Y esto es lo que va marcando las distintas épocas, que es también lo que vamos a estudiar acá, las distintas épocas de la historia del mundo, se va diferenciando de cómo el ser humano se abre hacia los otros, no se abre hacia los otros, se abre hacia Dios, no se abre hacia Dios. Cuando alguno de estos elementos está soslayado, o la centralidad de alguno de estos elementos diferencia una época de la otra. ¿Sí? Y esto, ahora vamos a explicar un poco lo que es estas perspectivas antropológicas, que creo que lo mencionamos también en la clase pasada. No tenemos que perder de vista que no son una parte estructural del ser humano, no es una parte esencial del ser humano,
sino que es más bien una conciencia colectiva. Para explicar un poco lo que es esta conciencia colectiva, hicimos este cuadro. Bueno, esto es lo que decíamos recién, ¿no? La relación con la propia conciencia, con el otro o con Dios, la centralidad de uno de estos significantes o el soslayo de alguno es lo que va a diferenciar una época de la otra o una cultura de la otra. La actitud de los seres humanos puede ser de apertura, abierto al encuentro con los otros, o de reserva, que es actitud de cierre al encuentro con los otros. Y acá está el cuadrito que quería hablarles. No sé si leyeron, está en uno de los libros de bibliografía de base, en Quant, en donde vamos a explicar un poquitito de lo que hablamos cuando hablamos de antropologías. ¿Sí? El pensamiento, siempre a nivel pensamiento, que es pensar en uno mismo, lo podemos hacer de manera individual o social. ¿Sí? Un pensamiento individual es cuando pienso solamente en mí, y un pensamiento social cuando pienso también en los otros. Esto a nivel pensamiento. Este pensamiento, a la vez, podemos llevarlo a la acción, que sería este pensamiento en acción, que también puede ser individual o social, o bien, en vez de llevar ese pensamiento a la acción, podemos desprendernos de ese pensamiento y que se transforme en una reflexión, que es, al pensamiento, al primer pensamiento, le sumamos este pensamiento críptico, que es de lo que hablábamos en las primeras clases. Eso necesariamente, para reflexionar, tenemos que como salirnos de la realidad y a la vez esa reflexión también puede ser individual o social. Ahora voy a explicarlo con un ejemplo, porque quizás es difícil de entender. Me voy a robar un ejemplo de Carlos, no me va a salir bien, pero me voy a robar, voy a tratar de explicarlo de esta manera. ¿El automovilista? El del auto, Sí, sí. pero no me hagas chocar, por favor. Muy bien, pero me parece que puede llegar a salir. No choco ahí, ¿no? No. Hablando del pensamiento, del primer pensamiento, no sé si se ve la flechita del mouse, pero bueno, por las dudas lo pongo. Por ejemplo, yo digo, voy a ir a Capital y quiero llegar rápido. Ese pensamiento lo llevo a la acción, subo a mi familia al auto, voy a 150 km/h y en 20 minutos estoy en Capital. Pero después, y ahí vamos a la reflexión, puedo reflexionar acerca de ese pensamiento en acción y decir, ¿no? Puse en riesgo a mi familia, puse en riesgo a algún peatón, lo pude haber atropellado, pudo haber muerto a alguien. Y eso, bueno, ya es un pensamiento un poco más social. A esto se refiere con este pensamiento en acción y una posterior reflexión. O puedo igualmente, sin ir al pensamiento en acción, ir del pensamiento a la reflexión. Y en ese caso, voy a Capital despacio, a una velocidad prudencial y llegamos todos a salvo. Hay que tener en cuenta que no siempre están en armonía, ¿sí? Puedo tener un pensamiento individual y un pensamiento en acción social, o viceversa. Esto es un poco como me hizo acordar al pensamiento tipo 1 y tipo 2, que hablamos la primera clase, ¿sí? El tipo 2, que es al que le sumamos este pensamiento crítico, esta reflexión, es un poco más profundo, ¿sí? Es un poco más lento, como hablábamos, pero es más profundo. Lo que hay que tener en cuenta que todo esto ocurre sin nosotros notarlo, ¿sí? Y también ocurre, como hablábamos en otras clases, dentro de mi situación particular.
¿sí? Cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y nuestra reflexión están enmarcados y condicionados por nuestra situación. Digamos, todas las actitudes que yo tenga, o los pensamientos, o las reflexiones, están en un momento histórico, digamos, siempre están condicionadas por la situación. Pero se da esta particularidad de que cuando la mayoría de las personas de una sociedad tiende a determinado pensamiento, o individual o social, y a determinadas acciones individuales o sociales, se genera esto que es como la conciencia social. No es que todos actuemos así por naturaleza. Tenemos que desprender esa idea. No forma parte de la estructura de los seres personales, de cómo actuemos. Muchas veces se da por esto de la conciencia social. Y cuando esta conciencia social refleja algún determinado soslayo de alguno de los elementos, o la centralidad de alguno de los otros, así se van variando estas distintas perspectivas, que son las que vamos a estudiar en clase. ¿Sí? Entonces, no hay que perder de vista que no son la esencia del ser humano, estas antropologías que vamos a ver, sino que es más bien esta conciencia social de un momento y de un lugar determinado. Las antropologías filosóficas de la existencia humana, que gravitaron en la sociedad, son el colectivismo, también denominada totalidad, el individualismo, que es la gología, y la perspectiva dialógica, que es la que vamos a trabajar en la próxima clase, y es la perspectiva que defendemos, digamos, ¿no? Tanto el colectivismo con el individualismo, vamos a verlas en esta clase, siempre teniendo en cuenta que no son características esenciales del ser personal, sino que era esta conciencia colectiva de un determinado lugar y tiempo. Y vamos a empezar por el colectivismo, que el colectivismo se da más en la antigüedad, en los pueblos, en los primeros pueblos, digamos, y se presenta a la persona como parte de un todo. ¿Sí? Esta es la comunidad antigua. Su expresión política es el totalitarismo. En esta época hay un rasgo de pertenencia muy fuerte, un rasgo de pertenencia a un grupo. ¿Sí? El grupo al que pertenecíamos era el todo. Ese era el ser de los seres humanos, digamos, ¿no? Esa era la esencia. Toda la existencia estaba orientada a ese grupo. Por ejemplo, en esa época, que nosotros lo hemos estudiado en la facultad también, la peor condena era la extradición, cuando te echaban del grupo, digamos. ¿Sí? Eso era lo más importante de la existencia del ser personal, era la pertenencia a ese grupo. ¿Qué pasaba con el otro, con las otras personas? El otro en esta época era un ser fungible. No importaba la persona en sí, sino lo que importaba eran los elementos de ese grupo. ¿Sí? Si no era uno, era otro. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que era el colectivismo y que estuvo en las sociedades antiguas. Ahora vamos a ver 3 ejemplos históricos de esta perspectiva antropológica. El primero que vamos a mencionar es el de Sócrates. Sócrates es el padre de la filosofía del diálogo, después lo vamos a estudiar bien más detenidamente, y fue condenado a muerte
Entre la condena a muerte y entre la ejecución efectiva, muchos amigos de él le ofrecen irse de Atenas, ¿sí? Entonces él, acá vemos un argumento totalizante, dice, ¿cómo me voy a ir de Atenas si cuando las leyes me fueron favorables me quedé? No me voy a ir ahora que no lo son. Entonces él priorizó esa pertenencia a ese pueblo, diciendo la ley es todo, antes que su vida. Otro de los ejemplos es el de Santo Tomás de Aquino y su justificación de la pena de muerte. Él justifica la pena de muerte a través de un argumento totalizante. Y lo compara cuando en el cuerpo hay una infección, decía el médico, por ejemplo, tiene una persona que tiene una infección en el brazo, el médico le amputa ese brazo. Lo mismo es la pena de muerte, ¿sí? La pena de muerte, la salud de la comunidad reclama el sacrificio de lo individual. Cuando una persona hace algo malo, se lo mata y el resto sigue funcionando. Un bien individual por ese bien común. Ese es un argumento bien totalizante. Y otro de los ejemplos históricos es el nacionalismo alemán, el fascismo italiano y el socialismo. En el siglo XX, después vamos a ver que las ideas totalizantes resurgen, y en donde el eslogan más tradicional era tú no eres nada, la patria es todo, ¿sí? Siempre se defendía al pueblo en sí, en este caso la raza aria, antes que a la persona. ¿Tienen alguna duda? ¿Pueden más o menos darse cuenta de esta diferencia, de esta distinción, de la importancia del grupo en la existencia del ser personal, a dónde estaba orientado su existencia? Después, comparándolo con las otras antropologías, quizás se pueda entender un poco más, pero bueno, la idea general es esta, ¿no? La importancia del grupo, la no importancia de los otros, y el otro como un ser fungible. ¿Más o menos queda clara la idea? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a seguir un poco Queda claro, clarísimo. con esto. Ubíquenlo en las sociedades antiguas y este resurgimiento en el siglo XX. Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasó en el medio, ¿no? La modernidad reacciona, volvemos a las sociedades antiguas, ¿no? La modernidad reacciona a esta idea de la persona como parte de un todo, ¿sí? Y surge una nueva perspectiva que es el individualismo. Es quizás la más fácil de apreciar y la que solemos ver, ¿no? Al día de hoy. En este caso la persona se propone como individualidad. El ser humano se fue aislando de los otros y centra su reflexión sobre todo en su propia subjetividad. Se busca a sí mismo, como dice Hugo Mujica en uno de los escritos que vimos, se busca a sí mismo en la imagen que él mismo proyecta de sí. Miren qué supremacía de la individualidad en esa frase, ¿no? El individualismo... Casi narcisista sería, ¿no? ¿Cómo? Casi sería una frase narcisista, digo. Sí, que el individualismo sí. se proyecta así, viéndose a sí mismo, ¿no? Da como esa sensación. Es así. Perdón. Este rasgo de individualidad se proyecta a se todos. Escucha abajo ahí. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, esta idea de individualidad, de este rasgo, se proyecta a todos los campos, ¿sí? Al campo político, al campo económico, al campo artístico. Esta también es una característica muy fuerte de las antropologías. Con el colectivismo también pasaba lo mismo.
no solo se refleja en la existencia del ser personal, sino en todos los campos que rodean a la persona. Bueno, justamente es esto, ¿no? En la vida económica, política y religiosa, y en el arte lo individual era fuertemente enfatizado, y eso también se vio reflejado en el pensamiento del ser personal. El ser humano siempre reflexionó sobre sí mismo, y esta época no fue distinta, digamos, ¿no? Siguió haciéndolo. Ahora vamos a ver las consecuencias que trajo esta relación del ser personal con su propia conciencia y el soslayo de la relación con el otro, la relación con el mundo y la relación con Dios. Vamos a nombrar algunas, ustedes pueden imaginarse muchas más, ¿no? Una es la xenofobia, ¿no? Que es el rechazo a los extranjeros. Otra es la devastación ecológica. Esto es muy importante, y acá se puede ver cómo también está soslayada la relación con la naturaleza. A nosotros, en la época individualista, lo único que importa es sobrevivir y hoy. No nos importa cuidar al planeta para generaciones venideras, ¿no? Sino lo que importa es hoy y yo. No nos importa el otro. Otra de las características es esta negación y domesticación racional de Dios. Es otra relación soslayada. El aislamiento y la soledad. La soledad acá aparece como un pilar fundamental, ¿sí? Es el yo solo y autosuficiente. El yo solo y poderoso. Y el materialismo es otra de las consecuencias del individualismo, porque la relación con las cosas está fuertemente, tiene mucha importancia, ¿no? Fuertemente enfatizada. El ser personal, al no tener relación con los otros, busca algo a lo que aferrarse, ¿no? En este caso, las cosas tienen una importancia fuera de serie en esta época. ¿Por qué? Porque a las cosas podemos dominarlas, podemos poseerlas, tenemos poder sobre ellas. ¿Sí? Entonces, por eso buscamos ese tipo de relaciones, siempre resaltando a ese yo solo y poderoso. El otro, ¿qué pasa en esta perspectiva con el otro? En la anterior, como decíamos, el otro está, por lo menos lo necesitamos para formar ese grupo. Acá ni siquiera. Acá el otro me estorba. ¿Sí? Solamente me acerco al otro si el otro me sirve. Las relaciones humanas se dan accidentalmente, no como el otro no es constitutivo de mí, sino que es consecutivo. El otro pasa a segundo plano. No solo pasa a segundo plano, sino que muchísimas veces me estorba. Después vamos a ver otras características más de esta lista de qué pasa en el individualismo y la relación con el otro, cuando vemos el tema de la cosificación. Ahora vamos a ver algunas corrientes individualistas con respecto a las características principales del individualismo. ¿Alguien tiene alguna duda? Y quiero acá recalcarles de nuevo esto que me parece importante, que no perdamos de vista que no son características estructurales de los seres personales, sino que solamente son estas actitudes que se generan en esta conciencia colectiva en un momento y lugar determinado, que bueno, es más o menos a partir de 1600, y ahora creo que lo seguimos viendo, ¿no? ¿A ustedes les suena, digamos, todas esas consecuencias, como en una época actual, en una época que ya pasó? Está bien lo que vos marcás, era lo que iba a agregarle, situarse bien históricamente en la modernidad. Como dijiste vos, siglos más o menos en años 1500, 1600, es decir, luego de la Edad Media, abarcando el Renacimiento, la moderna propiamente dicha, y
hasta, diríamos, hasta la actualidad. Y esta línea de pensamiento, este estilo de actuar e interactuar con los demás, está pensado para la cultura en la que nosotros nos hemos desarrollado y somos tributarios. Nosotros somos producto, nunca tan bien dicha la expresión, somos producto de la sociedad de Occidente, de la sociedad occidental, que arrancaría históricamente en esa fecha, hasta la actualidad, porque también el individualismo ha cambiado, se ha ido metamorfoseando, y entonces ha habido un individualismo en la edad moderna. Entre estos últimos 2 o 3 siglos, muchos pensadores del campo social tratan de diferenciar la modernidad de la posmodernidad. La posmodernidad sería una vuelta de tuerca de la modernidad, pero también con revetes marcadamente individualistas. Hoy alguien mencionó, y tenía razón, que es una lectura narcisista. La lectura narcisista en punto a la modernidad típica, siglo XVII y XVIII, como decía Marina, está sentado básicamente sobre, o generando básicamente, el fenómeno del materialismo. La posmodernidad, que sería hasta nuestros días, tiene un individualismo de raíces diferentes, y tiene que ver más que nada, por eso el mito de Narciso, con la imagen y con el culto al cuerpo. Una de las notas del individualismo en este último siglo, siglo y medio o 2 siglos, es el culto al cuerpo y a la imagen. Esto es lo que quería contar, Marina. Continúa, por favor. Bueno, seguimos, entonces ahora vamos a ver algunas corrientes individualistas. Mari, se te escucha un poquitito bajo. A ver, ahí va mejor. A ver, un poquito más. Vamos a seguir un poco Ahí, con perfecto. algunas corrientes individualistas para llevarlo al campo, ¿no? Bueno, el primero que vamos a ver es el individualismo filosófico, cuyo exponente es Descartes, que se lo considera el padre de la filosofía moderna, y su pensamiento filosófico afectó profundamente al Occidente. Les quiero contar que en este momento, que era en el 1600 más o menos, que vivía Descartes, era un momento histórico de gran naufragio a nivel social, ¿no? También económico, político y religioso. Entonces, él era un hombre que había estudiado muchísimo, una persona que había estudiado muchísimo, y él decía que se sentía solo en las tinieblas, y para no hundirse se aferra a sí mismo, ¿no? A su propia existencia. Él, como decía, estudió muchísimo, pero él decía que ninguno de todos esos conocimientos lo había llevado a satisfacer su necesidad de explicar su propia existencia. Sí, entonces se unió al ejército con el fin de viajar, porque él, bueno, quería viajar para seguir conociendo, y en uno de esos viajes, estaba en los cuarteles de invierno, donde pasaba muchísimo tiempo encerrado y solo, empieza a pensar en obras arquitectónicas, y se da cuenta que las obras arquitectónicas realizadas por una sola persona eran mejores y más estables, digamos, que las que habían realizado más de una persona. Entonces, agarrado esa idea de que las cosas haciéndolas solo eran mejor, empezó a trabajar en su discurso del método, que se publicó finalmente en 1637, y tenía 2 etapas, ¿sí? La idea era demoler todo lo existente, o sea, todo lo que él conocía, que esta es la etapa de destrucción, y para eso, bueno, que es conocida como la duda metódica, ¿no? Él empieza a dudar de todo lo que conocía. Y en esta etapa de destrucción, la única certeza que tiene es que cuando él piensa, existe. Entonces, a partir de esta premisa, crea toda su filosofía. A partir de esta premisa, yo pienso, luego yo soy, que es muy conocida,
Y a partir de esta base, de este pensamiento, empieza la segunda etapa, que es la etapa de reconstrucción. Empieza a reconstruir lo conocido, pero siempre partiendo de esta base, de esta premisa del yo pienso, luego yo soy. Acá en esta frase, terrible frase de tan pocas palabras y 2 veces la palabra yo, se ve claramente el individualismo, digamos, ¿no? Y este principio encierra las categorías de poder y de soledad, tan características de esta época. Estas categorías, la de soledad y poder, se siguen exaltando hasta el día de hoy. Otro de los ejemplos es el individualismo político de John Locke. John Locke, él defendía la monarquía constitucional en una época en la cual imperaba la monarquía absoluta, ¿no? Que era más o menos en 1690. Pero el marcado individualismo se da en el fundamento de esta defensa de la monarquía constitucional, ¿no? Porque para fundamentar esto, describe el estado natural del ser humano, que dice lo siguiente, no sé si lo pueden ver, esto no sé si se ve así el estado. El estado natural del ser humano en perfecta libertad para ordenar sus acciones. Los individuos libres y aislados son perfectamente capaces de proveer por sí mismos y disponer sus propiedades. O sea, él dice que el hombre estaba en perfectas condiciones de hacerlos. En la condición original del ser humano es suficiente. Acá, bueno, se resalta ese individualismo, ¿no? Y otro que vamos a ver es el individualismo pedagógico de Rousseau. Nosotros a Rousseau lo conocemos por el contrato social, pero esta surge de su otra obra, que es Emilio, que es una teoría pedagógica. Emilio era un discípulo imaginario que tenía él, y en esta obra explica que la naturaleza como capacidad de acción de cada individuo es buena, ¿sí? Él básicamente decía que la persona nace buena y la sociedad lo vuelve malo. Entonces decía que solamente cuando Emilio esté completamente educado, primero lo tenía que educar perfectamente, recién ahí podía salir a la sociedad, porque la sociedad lo corrompía. Para preservar su independencia y no dejarse transformar, ya tenía que salir totalmente educado. Entonces, la persona sola nace buena y la sociedad lo corrompe. Ese es otro argumento individualista de la época. Para esta perspectiva, para la perspectiva individualista, todo lo que era justo debía confluir en una visión individual, ¿sí? Y esta idea se proyectó en diversas derivaciones, y una que estudiamos nosotros es: mi libertad termina donde empieza la del otro. Esta es una expresión fuertemente individual, ¿no? Porque acá se ve claramente, mi libertad termina donde empieza la del otro. Estoy yo y después está el otro. Otras expresiones individualistas del derecho que podemos ver es el contrato, que el otro me sirve solamente para una relación contractual y en casos fugaces. Tanto es así que hasta el matrimonio es un contrato, ¿sí? También los derechos subjetivos y la propiedad privada. Lo mío es mío y con ello hago lo que quiero. Estas son las expresiones del individualismo en el derecho. Esta idea del individuo solo y poderoso derivó en muchas contradicciones. Tanto es así que, como habíamos dicho,
en el siglo XX, vuelve a surgir una idea, surge la necesidad de un cambio, digamos, pero intenta volverse al sistema anterior, ¿no? A la idea totalizante, que tampoco había resultado satisfactoria, tampoco respondía a la esencia del ser humano. Hoy podemos decir que estas dos perspectivas antropológicas, tanto el colectivismo como el individualismo, se encuentran en una profunda crisis que las vamos a estudiar más, esta crisis la vamos a estudiar más en profundidad la clase que viene, y de esta crisis surge una tercera antropología, que es la perspectiva dialógica, y es la que en estas clases hemos hablado un poco, y la que nosotros creemos que sí responde más o representa más esa esencia del ser humano, y la vamos a estudiar también en la clase que viene. Bueno, ¿tienen alguna duda de estas perspectivas antropológicas? ¿Se les ocurren algunos ejemplos? ¿Piensan que seguimos en el individualismo? ¿Piensan que algo está cambiando? Me A mí gustaría me parece que también qué hay piensan de las redes sociales. rasgos todavía, claro, hay rasgos de individualismo. Es más, con las redes sociales se nota aún más por esta cuestión de que uno se esconde a través de, bueno, antes, cuando yo arranqué a usar las redes sociales, era un nickname. Hoy no, hoy ya, bueno, ya directamente es completamente hay una foto, que es con lo que vos hablás. Es más, si pensás en el fenómeno TikTok, la gente hace videos para sí misma prácticamente, porque no es que tiene una relación con el otro. Es como casi una cosa narcisista muy grosa. Como, no sé, me da la sensación de que los rasgos son, no sé si hay tanta destrucción y más colectivo, da la sensación de que es más individualista todavía. Veo yo, no sé. Sí, nosotros, como estábamos marcando Marcelo ahí y a todos, en el cuadro planteamos la idea de una crisis. Crisis sería que los resultados, que algunos los evaluamos, no son los mejores, pero no necesariamente crisis tiene que implicar el cambio abrupto de paradigma respecto del humano. Muchos, a veces hay como un baño de optimismo, porque personas muy lúcidas dicen que el momento ideal para un cambio, aunque no lo parezca, es una crisis. Las crisis profundas, dicen muchos, son ideales para generar cambios. Por eso tal vez estemos en un momento indicado para torcer el rumbo de la historia. Claramente, ahora voy a contar algo que está conectado, les voy a contar algo que está conectado con el individualismo, que es la fase económica, pero tampoco es que uno tiene que cerrar los ojos, confiarse, mantenerse en un estado de inactividad y suponen, no todos los males del mundo van a mejorar porque el sistema entró en crisis. Este sistema, claramente en Occidente, que ya ha entrado en crisis, ha demostrado un término que se usa para los humanos, una enorme capacidad de resiliencia. Es decir, el individualismo se ha metamorfoseado a tal punto que hoy, si no lo hubiera hecho, tal vez como modo de acción o modo de interactuación, estaría muy limitado. Sin embargo, tiene una enorme, terrible capacidad de resistencia y sigue generando, entrecomillado, si se quiere, desastres a todo nivel. Por eso planteamos la idea de crisis, pero que la idea de crisis no se piense como algo que mañana se va a abandonar y va a aparecer otra cosa. Si hacemos una lectura pesimista, pero no por eso del todo descabellada, diría que la llave para no generar
la depauperización y la destrucción de las fuentes naturales, etcétera, etcétera, está en nuestras manos. Pero es una oportunidad como todas las oportunidades que se nos presentan, que tal vez la podamos resolver bien y tal vez la resolvamos mal. Es una cuestión de preparación, es una cuestión también de concientización. Por eso la lectura dialógica no es algo que nosotros vamos a contar más adelante, no es algo que estemos inventando, no es que, mirá, están inventando, no. La perspectiva dialógica es una lectura que trata de recuperar las raíces de lo que el hombre es, si es que existen esas raíces, y tratar de volverlas a poner en su lugar. Yo tengo acá, comparto con ustedes una frase, les voy a leer una frase muy interesante de un autor, un pensador que se llamó Frantz Fanon. Me parece muy estimulante al momento de hablar de antropologías. Y él dice en un libro, un texto que se llama Los condenados de la tierra, si lo leyeron, sino una de las frases más importantes es esta. Él dice: no nos convertimos en lo que somos, sino mediante la negación íntima y radical de lo que han hecho de nosotros. A ver si podemos pensar un poquito esta frase. La interpretaríamos, creo que se podría interpretar de esta manera. Él dice: no nos convertimos en lo que somos, y acá para mí acá aparecería la dimensión proyectiva. Si yo tuviera que interpretarlo, diría: no nos convertimos en los que estamos destinados a convertirnos, que sería en principio seres personales, si no negamos íntima y radicalmente aquello que han hecho de nosotros. Y llevémoslo al individualismo. Si me pienso como alguien que dedica 18 horas de su vida a consumir y a poner todas sus fuerzas y energías en consumir más y en el acopio de bienes materiales, diría: tengo que negar íntima y radicalmente esto en lo que me han convertido, pero que no me convertí naturalmente, no me convertí de casualidad, sino que nos han llevado a convertirnos en sujetos o en personas meramente consumidoras. Y podríamos agregar más. La idea de conflicto, estamos permanentemente en conflicto, la violencia es un paradigma que se ha instalado en los últimos 2 siglos y parece no detenerse. Por eso acá podemos poner, y creo que Fanon estaría de acuerdo, uno de los rasgos también que hay que marcar, que es la idea del otro como competidor. Apareció un poco en el cuadro que Mariela les estaba contando, la idea de competidor. Nos hemos Esto convertido se en debe competidores. también, Sí, te escucho. Sí. esto también se ve, o sea, los estereotipos sociales y demás que te empujan a hacer algo que quizás no es lo que vos querés ser o como lo que vos te querés, como vos te querés proyectar. Sí, hay como una especie de maquinaria que genera subjetividades. La modernidad es una gigantesca maquinaria, no solo a nivel de maquinaria para producción de bienes, sino una gigantesca maquinaria que ha generado subjetividades, ha delineado subjetividades, y estas subjetividades que, claro, las portamos y no son a lo que deberíamos apuntar, tienen que ver con esto de que de alguna manera nos han conformado nuestra propia subjetividad, resaltando básicamente, como decía recién, el apego a los bienes, el apego al poder, como decía en el cuadro, la aparición de la soledad, y un rasgo que me parece que por eso lo estoy remarcando ahora, que es la competitividad. ¿No? La competitividad, quedó allá y lejos quedó la idea, se remarca la idea de competencia como la idea de vencer a otro, ¿no? Bajo una supuesta aura de confraternidad, la idea es que quede en la incompetencia uno y se vayan eliminando todos, ¿no? Bajo una especie, porque también el sistema, hay un capitalismo, un primer capitalismo
que tiene que ver con la producción de bienes, y ahí también, como lo llaman algunos, un capitalismo de ficción. Para sostener todo este capitalismo de producción de bienes aparece el capitalismo de ficción. El capitalismo de ficción es el que se muestra a través de los medios y en donde lo que se ve en última instancia tiene muy poca connotación con la realidad estrictamente humana. Por eso la idea de supuestamente en un ámbito de convivencia, el objetivo final es ir como competidores eliminándose unos con los otros, porque la meta es quedar, que llegue uno, que quede y que venza a todos los demás. Edulcorada la idea, pero en el fondo marcadamente individualista. Esta frase de Fanon me parece importante, porque además Fanon la decía desde el lugar del conquistado, desde el lugar del oprimido. Nosotros, que somos parte de América Latina, podríamos decir, tenemos que negar íntima y radicalmente aquello que el conquistador europeo hizo o convirtió o quiso hacer y lo logró en gran medida de nosotros, ¿no? Por eso ligado también va a venir ligado a la idea de colonialismo. Hay muchas cuestiones. Lo que nosotros queremos que vean ustedes es que esa conexión, porque si no, no nos parecerían cosas como descolgadas, por eso estamos trabajando en esto, que ustedes vean cómo se conecta la manera de verse a uno mismo y de interactuar con los demás con los productos culturales. Acá tenemos que ver claramente cómo se puede conectar una manera de entender la realidad con el derecho. Esto es lo fundamental. ¿Y por qué le hacemos tanto hincapié en el individualismo? Porque es el que nos formó a nosotros. Nosotros hemos recibido en parte el colectivismo como reacción, pero la atmósfera occidental en la que nos hemos desarrollado, el mundo en el que vivimos, la situación, el tiempo, el lugar histórico, van más de la mano del individualismo. Dos cositas quería decir como apoyo y como repaso de lo que estuvimos contando. Nosotros usamos la expresión egología o totalidad, como lo veíamos en el cuadro, y que política y socialmente se podían convertir en individualismo y colectivismo. ¿Qué significa el ismo? Tengamos en cuenta esto. ¿Qué significa el término ismo agregado a individuo y agregado a colectivo? Porque alguien podría pensar, está hablando del colectivismo, el análisis es de alguna manera crítico negativo, y tal vez lo colectivo, hoy se usa mucho el término lo colectivo para identificar a un conjunto de personas que bregan por un mismo ideal, se pondría en peligro. No. Si yo le pongo el término ismo a individuo, esto quiere decir que es una lectura que distorsiona el concepto de individuo. Y si le pongo el término ismo a colectivo, lo que estoy queriendo decir es que esa idea distorsiona el sentido más profundo de colectivo. Nadie podría negar la realidad del individuo. Ahora, el individualismo es un estilo de pensamiento, un estilo de interactuar que distorsiona, exacerba, agiganta y, por supuesto, lleva al error como modelo como estereotipo de condición humana. Y lo colectivo también. Si le pongo ismo es porque ese punto de vista está distorsionando lo colectivo. Pero son reales en su raíz. Por ejemplo, el colectivismo, ¿qué tiene de real? Hablamos de distintos momentos del colectivismo. Dijimos que el colectivismo estaba ligado más bien al comienzo de la humanidad, lo que los historiadores llaman edad antigua, y hasta el comienzo de la modernidad. ¿Qué distingue? Y lo que muchos llaman el espíritu de grupo. El espíritu de grupo es lo propio de las culturas iniciáticas o iniciales. Y fíjense, es un dato real, porque nosotros que estamos hoy en pleno siglo XXI, de alguna u otra manera también tenemos grupos de referencia, pertenecemos a ciertos grupos.
Por ejemplo, tenemos un grupo de estudio, tenemos un grupo de trabajo, tenemos un grupo familiar, tenemos un grupo con el que compartimos ideas políticas, tenemos un grupo... es ineliminable que los seres humanos no formemos parte de un grupo. Ahora, de ahí a sostener que nuestra realidad más íntima, profunda, se disuelve, se convierte en una disolución en favor de un todo, no. Por eso es que le ponemos ismo al colectivismo. Porque el leitmotiv es: somos parte de un todo, nos disolvemos en el todo. La frase que marcaba, una frase que me parece importante pensar y repensar siempre, es la que marcaba María, que es la de tú no eres nada, la patria lo es todo. El término patria podría ser reemplazado, por ejemplo, por el término nación. Los famosos nacionalismos que hackean políticamente al mundo hoy, el famoso nacionalismo, es decir, nos metemos hacia adentro con los de nuestra nacionalidad y hacia afuera le hacemos la guerra a todos aquellos que, de alguna manera, por ser una nacionalidad distinta, son extraños y enemigos o son competidores. Esta es la idea de nacionalismo. Se puede llevar, fíjense, este colectivismo llevado a la modernidad. El colectivismo aparece como un movimiento que rechaza la revolución industrial, el liberalismo, etcétera, etcétera. Aparece como una reacción a esto, así como el individualismo reacciona al modo de ser de las culturas antiguas. ¿Por qué? Y reacciona porque, claro, la revolución industrial estaba generando bolsones de pobreza, el proletariado, un montón de cuestiones que nos remarca la historia, a las que necesariamente había que oponerse. Entonces, resurge lo colectivo, no exactamente al mismo nivel que el que existía en la antigüedad, pero resurge, por ejemplo, la idea de clase, la idea, el proletariado, ese colectivo que resiste a la clase dominante o al patrón, el obrero, la posibilidad de nuclearse a partir de sindicatos. Y el colectivismo tiene como decía hoy, una faceta positiva, y esa faceta positiva es que el individuo solo no se puede defender de todo. En cambio, si nos agrupamos, por ejemplo, si nos agrupamos en un sindicato, sí, todos juntos podemos defendernos o tenemos más defensa más fuerte y medios más eficaces para hacer pie ante el vendaval de lo patronal. Entonces tiene también ciertas ventajas. Sin embargo, un pensador que es uno de los fundadores de la filosofía del diálogo sobre la cual nosotros apoyamos nuestra lectura sobre el derecho, que se llamó Martin Buber, un pensador, poeta genial. Él dice: tanto el colectivismo como el individualismo se apoyan o tienen su sustento en una arena movediza. Va a calificar a la arena movediza del individualismo como un esfuerzo por la imaginación para convalidar lo que es el individualismo. Y en el caso del colectivismo, una ilusión que en última instancia se va a derrumbar. Después, esto lo dejo en suspenso para desarrollarlo un poquito más. Y hablamos de las aperturas, ya que nos vamos a meter en la clase que viene, en las aperturas. Nosotros decimos, ¿por qué hablamos de aperturas? Porque consideramos que somos seres abiertos. Y esta apertura, como bien se veía en el gráfico y en la explicación, tiene, diría, tres dimensiones, que una podía solaparse con la del otro. Primero, la apertura a Dios. Fíjense, el propio Buber dice que uno de los motivos por el cual se presentan crisis planetarias que tienen que ver con las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, posguerra,
una latente Tercera Guerra Mundial con un desconocimiento de una de las aperturas que es la salida a Dios. En filosofía podríamos decir hacia lo absoluto. Buber dice que hay una obra muy linda, muy cortita, un librito muy cortito de Buber, donde él habla del eclipse de Dios. El eclipse de Dios es, haciendo la analogía con el fenómeno físico, climático del eclipse, explica, no es que la luna o el sol desaparecieron, hay algo que está entre la luna y el sol que no nos permite ya casi ver esa imagen. Buber dice, hay algo que se interpone en el hombre moderno que hace que la imagen de Dios se difumine y se distorsione o no la veamos más. No nos olvidemos que una de las grandes crisis que da origen a la lectura individualista tiene que ver con la negación de Dios y con la aparición del fenómeno del ateísmo. El ser humano había sido hasta ese momento esencialmente cultivador de una relación con Dios o con la divinidad, de diferentes nombres y diferentes tipos. Los escépticos o los ateos en el sentido más profundo de la expresión en las culturas previas a la modernidad eran muy pocos. Sin embargo, este fenómeno a partir de la modernidad y hacia adelante se multiplicó por cientos. Pero también ahí, y lo vamos adelantando, proponemos una posibilidad de reencontrarnos con Dios. La segunda es la salida hacia el otro. En el cuadro, por el otro podríamos entender o hacer un nuevo agregado, podríamos hablar de las relaciones del hombre consigo mismo, y podríamos con el otro humano o el otro conformando parte de la naturaleza. También el animal es un otro, la naturaleza es un otro, diferente, distinto. El problema que ha generado la modernidad, imbuyendo en nuestra subjetividad la idea de acumulación, es la destrucción de la naturaleza. Fíjense, si tengo que consumir, también tengo que consumir de alguna manera los frutos que la tierra me da. Todavía no somos del todo conscientes que los frutos que la tierra da no son eternos, a pesar de las cumbres, de los cónclaves. Dicho sea de paso, los cónclaves o las cumbres sobre la tierra y el fenómeno climático han llegado a una conclusión, que no hay que hacer nada. Después podremos indagar un poquito más sobre esto. Mucha cumbre, pero la conclusión es no hacemos nada. Tal vez sea mejor estarnos quietos a ver si los dolores o malestares de la naturaleza pasan, y con eso también podemos llegar a pasar nosotros. Claramente la relación desde una óptica individualista es de la apropiación. Y hay un dato que también tenemos que ya ir empezando a tratar de hacerlo consciente, que es lo que se llamó la objetivación o la conversión, perdón que se me salió la conversión del otro en objeto. También vamos a convertir, no solo vamos a convertir, como decía Marina, a los otros en objeto, sino que vamos a convertir a la naturaleza en objeto, y en objeto de apropiación. Hoy les contaba, les decía que el esfuerzo está en ver la relación entre la lectura, el talante de una sociedad y el derecho. ¿Cuál es el talante? Repasemos y vayamos a un ejemplo. El talante individualista se ve en la actitud de cierre ante el otro. Como se contaba bien hoy, tenemos dos posibilidades. No pensemos ni tratemos de descubrir otras que no sean estas dos. O nos abrimos al otro o nos cerramos al otro. ¿Esto de qué puede depender desde nuestro primer minuto de vida? Y hay factores que pueden incidir en que nuestro estilo de vida sea aperturista o de cierre, como actitud cotidiana, como lo que llamamos pensamiento en acción. Y esto tiene que ver con el temperamento, con nuestra propia formación, con el entorno. Entonces interactuamos sin pensarlo, sin reflexionar, abriéndonos o cerrándonos. Pero también
llega un momento en que tenemos que pensar en serio, tenemos que reflexionar, tiene que aparecer el pensamiento crítico. Ese pensamiento en acción, como contaba en el ejemplo del automovilista, Marina, claramente aparece con una reflexión sobre lo que hemos hecho. Reflexión, ¿qué quiere decir? Nos ponemos a distancia, nos separamos de la vida concreta. Para pensar algo, para reflexionar, me tengo que separar de la vida concreta. Si en medio de un conflicto, de una discusión con alguien, yo estoy tratando de pensar de la mejor manera cómo se resuelve, estoy condenado al fracaso. Tendría que salirme del conflicto, tendría que ponerme a distancia de lo que ocurre para allí reflexionar. Por eso es que es tan difícil resolver las disputas o las controversias. Pero esta sería una cuestión al margen. Entonces, me separo y reflexiono. ¿Cómo puedo reflexionar? De la misma manera como puedo actuar en acción, en forma aperturista y en forma de cierre. Y acá hay algo que yo quiero insistir, se puso el acento y yo quiero poner otro acento más porque me parece también importantísimo, importantísimo. Uno podría pensar, está bien, si tengo una actitud de apertura o cierre, predominantemente una o la otra, a nivel de pensamiento en acción, al reflexionar tendría que coincidir. Pongamos un ejemplo, si soy muy abierto a nivel de comportamiento, soy solidario, cuando reflexiono, tendría que también tener una reflexión en donde prime lo solidario. A la inversa, si soy una persona egoísta y cerrada, se supone que al reflexionar sobre la condición, mi pensamiento tendría que concluir que está bien que todos nos cerremos sobre nosotros mismos. Juan, que es un pensador holandés, un filósofo holandés muy importante respecto a esta cuestión, él dice, ojo, en la realidad lamentablemente esto ocurre muy poco. Muy pocas veces nuestro pensamiento en acción se compatibiliza con nuestra reflexión. Para decirlo de una manera sencilla, me pongo, no sé si es cierto o no, me pongo, podría serlo, ¿no? Es una cuestión que uno piensa y repiensa. Yo estoy hablando del encuentro, estoy hablando de la apertura hacia los otros. Estoy pensando, he reflexionado mucho. Ahora, nada me asegura, y tal vez esto se me pase por alto también, como se nos pasa por alto la mayoría de las cosas de los seres humanos, nada quita que tal vez yo en mi comportamiento cotidiano con otros no sea tan aperturista. Mi actitud sea básicamente cerrada. Con cerrada digo, tiene que ver con el egoísmo. Hasta tal punto puedo equivocarnos y podemos equivocarnos, que no necesariamente, y la inversa también sería posible, fuese un defensor de las ideas individualistas y tal vez en mi actitud cotidiana y mi sensibilidad sea muy amplia, muy grande respecto a lo que nos pasa a nosotros. Eso es algo importante a tener en cuenta, que todos tendríamos que tener en cuenta, porque esto nos pasa a todos. No suele ser compatible lo que decimos con lo que hacemos o lo que hacemos con lo que decimos. Juan pone en una cita o hace referencia a un dicho en este tema de Marx. Marx decía que generalmente nos equivocamos en gran medida y muchísimo sobre lo que pensamos que somos. Y indudablemente, como en otras cosas, tiene toda la razón. Entonces, esto ya también nos puede llegar a generar un problema al momento de pensar, al momento de llevar a la reflexión. Sin embargo, cerrando esta idea, Juan nos dice, no obstante, el ser humano es capaz de elevarse sobre su propio temperamento, costumbres, educación y manera de interactuar, de pensar en acción,
y tal vez, aunque sea o que cotidianamente se maneje con una actitud de cierre con los demás, al momento de reflexionar, supere, se eleve sobre eso y tenga una lectura aperturista o social. Y me voy ahora a los ejemplos. Esto es clave en los ejemplos de individualismo, porque el individualismo no es una doctrina, no es una teoría de pensamiento hecha y derecha. Si vemos los ejemplos, lo dice el propio autor en el texto, si vemos los ejemplos, Descartes, Locke, Rousseau, vamos a contar uno muy importante, Adam Smith, muchos de ellos no se conocían, muchos de esos no coincidieron epocalmente, a veces con diferencia de 50 años. Sin embargo, y además se manejaban en disciplinas diferentes, economía, pedagogía, filosofía, política. Sin embargo, la clave ¿dónde está? Tenían un talante, compartían una actitud, una manera de pensar la realidad que hacía que se pudiesen después meter todos dentro de una bolsa y presentarlos como autores individualistas. Todos estaban de acuerdo en algo, que era el ensalzamiento del yo. Dicho sea de paso, nunca fui un muy buen alumno en disciplinas como matemática y gramática, o castellano, lengua, pero sí tengo hoy en día lo suficientemente claro que nuestro idioma, no por algo, o al hablar nuestro idioma, o al expresarnos no por algo, permanentemente metemos la palabra yo, cuando construimos las frases gramaticales. Usamos el término yo hasta la exasperación. ¿Es una casualidad? ¿Es una coincidencia? ¿Es un dato irrelevante? Creo que ninguna de las tres. Me parece que, como en todos los casos, el lenguaje muestra, desnuda a quien lo utiliza, está marcando que ese uso constante y permanente y hasta a veces exagerado del yo revela una impronta individualista muy metida, muy fuertemente arraigada, a veces, la mayoría de las veces, no del todo consciente en nuestra propia subjetividad. No es una coincidencia. Uno podría pensar, pero no podemos hablar. Yo me estaba contando esto y tuve una intervención muy interesante. Y alguien me dijo, pero todo el mundo utiliza el yo. Todas las lenguas utilizan el yo. Sí, es cierto que hay muchas lenguas, como el castellano, donde el término yo es prioritario, pero no es cierto que todas las culturas lo hablen. Pero tampoco es cierto que yo pueda dar, ahí metí el término yo, que pueda dar como, soy evidentemente un producto de Occidente, que pueda dar como ejemplo una cultura cuya lengua no se hable más. Un filósofo social, recientemente fallecido, Carlos Leckendorf, lingüista, muy estudiado, es un autor muy reconocido en ciencias sociales. Él dice lo siguiente, se fue a vivió durante muchísimo tiempo, y en la obra de él, los artículos de él son muy estimulantes. Él vivió mucho tiempo con una etnia, podríamos llamarlo tribu, cultura o grupo social, que se llama los tojolobales, la cultura tojolobal. Esta cultura forma parte, o es una etnia que tiene su lugar de radicación en México, en la selva lacandona, cercana a la localidad de Chiapas. Y en ese trabajo Leckendorf dice algo interesante. Tuve que revisar toda mi gramática, toda mi forma de vincularme con los otros para entenderlo. Cuando uno se comunica con una cultura diferente tiene que traducir, y las traducciones no siempre son muy buenas, además son muy difíciles. Piensen
cómo traducir una cultura con la que tal vez no compartamos nada, porque primero tenemos que traducirla para tratar de entenderla y ver si nos podemos poner de acuerdo, cosa que no hacemos prácticamente nunca, a nivel macro, ¿no? Tal vez no a nivel individual, donde hacemos esfuerzos para traducir. Y toda traducción necesariamente distorsiona algo, porque claro, uno tiene que interpretar una lengua dada en una situación que no es la propia. Pero vuelvo al ejemplo. Él decía, no usan el pronombre personal yo. Hablan en plural o, si se quiere, utilizan como pronombres el plural en nosotros. Y lo que a uno, claro, en primera instancia le puede parecer fantástico, difícil, cuando lee la obra de Leckendorf, descubre que no. Y estas culturas destierran el yo. Lo importante es lo comunitario, lo importante es el vínculo, lo importante es la fuerza que genera el vínculo, la unión y la diversidad, parte de nuestra lectura comunitaria. También podría llamarse en la nuestra una perspectiva de lógica comunitaria. No usan el yo. No hablan en términos de sujeto, de individuo. Esto remarca mucho más claramente que el lenguaje como modelo o sociedad individualista refuerza o tuvo como objetivo reforzar esa tendencia. ¿Cómo lo conectamos con el derecho? Yo estoy haciendo un pequeño apunte sobre cuestiones que estoy tratando de recordar, nos contó recién Marina. Y hubo una en donde se pone una frase, una famosísima frase, estudiada, yo la estudié, no sé, me imagino que ustedes también. La estudié, la leí, me la explicaron, me la mostraron, y me decía, vos si querés salir de la facultad con una cabeza de abogado, te tenés que grabar esto. La libertad de uno empieza y termina donde empieza o termina la libertad del otro. Es una frase marcadamente individualista. ¿Por qué? Y acá tenemos que entender algo, para no meternos en discusiones o en polémicas improductivas, o para en principio, no digo que sea su caso, su situación, o por lo menos hasta ahora no me lo han demostrado, cuando uno presenta esta frase, hay inmediatamente una especie de resistencia. No me toquen, la libertad empieza o termina donde te empieza o termina la libertad del otro. Diría que el problema, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que habría que discutir primero para saber si estamos equivocados o no? Y lo primero que hay que discutir acá es qué se entiende por libertad. Pero, si no nos podemos poner de acuerdo o no nos podemos entender. Y además la discusión y la polémica termina siendo estéril. Primero, hay que acostumbrarse a ver, a presentar qué queremos decir con libertad. ¿Por qué digo que tienen que acostumbrarse? Porque tenemos que escaparnos de un riesgo al que pretende llevársenos, y que es que cuando uno habla de ciertos temas y lanza clichés muy lindos, nunca explica desde dónde parte. Yo escucho usar el término libertad muchísimo, pero nadie explica qué entiende por libertad, desde qué concepto de libertad está partiendo. Claramente, aunque no me lo expliciten, y de la mano de un gran maestro que se llamó López Quintás, que ustedes van a tener oportunidad de leer, claramente no lo muestran, tal vez porque no lo conozcan, o si lo conocen, que es mucho más difícil, saben que ese punto de partida es muy pobre, porque están haciendo referencia a la libertad de maniobra. La mayoría de los que se llenan la boca con la palabra libertad, al hablar en el terreno jurídico o en otro, desconocen de qué hablan o están hablando de libertad de maniobra. Ahora, López Quintás decía, el término libertad
tiene varios niveles. En el nivel más básico está la libertad de maniobra, pero la libertad de maniobra la compartimos con los animales. Por ejemplo, hablamos de libertad en sentido referido a una mascota, pero esto implica que si lo soltamos, le quitamos la cadena, lo dejamos correr libremente, hablamos de libertad de maniobra. Claro, pero es muy básico, lo compartimos con los animales. El ser humano puede aspirar a algo más, no simplemente una libertad de maniobra. La libertad de maniobra sería que no me choco con nadie. Para ser libre no me tengo que chocar con nadie. Y ahora voy a la frase. Para ser libre, y si la libertad idea de la que parto y no muestro es la libertad de maniobra, como se va a ver ahora claramente, soy libre en la medida en que me puedo mover y que no me aparezca un obstáculo. Y ese obstáculo claramente es otro. Si me quiero mover en cualquier dirección, por ejemplo, en el tráfico, no puedo hacerlo porque inmediatamente puede aparecer otro. Claro, me está limitando ese otro que me aparece. Se cercena mi libertad de maniobra, porque yo quiero ir para la derecha y no puedo porque el otro viene de la izquierda, o porque queremos pasar por un lugar que no permite que pasen dos personas, o incluso hasta, aunque sean de contextura delgada, se chocan. Claro. Si la libertad no es nada más que libertad de maniobra, mi vida va a estar llena de obstáculos. Los demás, aunque no quieran, se van a presentar como obstáculos. Porque necesariamente hay alguien que va a querer hacer algo diferente a lo que yo hago, alguien que camine en una dirección diferente a la que yo camino, o alguien que está en el lugar que no puedo pasar, salvo que quiera caminarle por arriba, si es que respetuosamente no se me hace un espacio. Bueno, esto, para esa frase, todo esto está mal. Son enemigos de la libertad. Y Héctor siempre decía algo muy certero. Si esto fuese así, si los demás fuesen un límite para mi libertad, sería más libre en la medida que pudiese eliminar a más otros. Claro, si el otro es mi límite, el otro me limita y mi libertad va a terminar donde empieza el otro, que viene con su libertad a cuesta, se va a convertir en un obstáculo. Entonces, para ser libre lo tengo que eliminar. Esta es la raíz de, o si se quiere, el metamensaje de esa expresión. ¿Mm? Pero somos algo más que libertad de maniobra. Vamos a ver, no me quiero adelantar, vamos a ver que hay un concepto mucho más profundo que se liga con nuestra condición humana respecto de la libertad, no con este concepto pobrísimo que la mayoría no muestra porque no conoce o no sabe, o que algunos ocultan. Por eso es un despropósito seguir sosteniendo que mi libertad o la libertad del otro empieza donde empieza o termina la libertad de aquel que me confronta. Pero vayamos a un ejemplo todavía más ligado al derecho, para ver cómo desde una impronta individualista, si yo hubiese nacido en el año 1700 o 1800, o entre el 1800 y el 1900, hubiese pensado el derecho de esta manera y me hubiese equivocado. Todos los autores que vimos que son autores individualistas son los llamados contractualistas, porque el individualismo tiene un caballito de batalla. Todo individualismo tiene un caballito de batalla que es la idea de contractual, de contractualización. Por eso las teorías del contrato social. Después vamos a ver cómo hoy es insostenible que se siga pensando a una sociedad políticamente y jurídicamente a nivel de contrato social. Ya es impensable, sin embargo lo seguimos haciendo. Esto es entonces una clara demostración de que esta idea está en crisis, pero que no desapareció. Por supuesto, cuando yo me formé, la idea de contrato estaba presente en todos lados, defendida, avalada, y era lo que había que saber para entender la sociedad. Dicho sea de paso, existe lo que se llama un individualismo metodológico. Está muy presente en el campo de las ciencias sociales. ¿Qué es el individualismo metodológico?
ustedes me van a poder entender. Y es una herramienta interesante. El individualismo metodológico es el intento de explicar todos los fenómenos sociales a partir de la idea de individuo. Entonces, explicamos cualquier fenómeno social, pero partiendo de la idea de individuo. Esto es lo que van a hacer los contractualistas. Si tengo tiempo, voy a decir algunas cuestiones sobre el contractualismo. Pero vuelvo al ejemplo. Si hubiese nacido en esa época, una época de una fuertísima impronta individualista, claramente, ¿cómo hubiese pensado el derecho? Por ejemplo, me hubiese formado política y jurídicamente en la siguiente idea. Origen del ser humano. Los seres humanos existieron en el planeta, recorrían el planeta, eran libres, eran individuos, y muchos de ellos no se conocían, o la mayoría de ellos no se conocían, ni se habían encontrado, ni se habían cruzado, pero eran libres e individuos, formados, y trataban de resolver sus necesidades como diese lugar. Y también me enseñaron y aprendí que en algún momento los seres humanos empiezan a cruzarse entre sí. Y esto iba a dar lugar, y me enseñaron y aprendí que iba a dar lugar, o iba a originar la sociedad política. ¿Por qué? Porque todos aquellos sujetos que como individuos habían estado pululando en el globo terráqueo se encontraban y se veían por primera vez. Claro, cuando se encuentran y se ven por primera vez, las posibilidades no son muchas, pero hay una muy fuerte, y esta posibilidad muy fuerte es que hay que ponerse de acuerdo, porque veo por primera vez a alguien que es distinto, diferente a mí, pero tiene algo que comparte conmigo. Es individuo y es libre. Sin embargo, esto puede llevarnos a un conflicto, o puede llevarnos a que la naturaleza, los peligros que la naturaleza nos propone, la convivencia que puede generar en conflicto, nos haga débiles. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos enseñaron que la sociedad política se formó dando el siguiente paso. Todos nos pusimos de acuerdo en ceder algo de nuestra libertad, entre comillas, valiosísima, ¿para qué? Para que le cedamos esa parte de libertad a alguien que nosotros mismos designamos. Ese alguien que designamos tiene plenos poderes para guiarnos, defendernos, sancionarnos y protegernos del entorno. Y así me enseñaron, se formó la sociedad política. En esa sociedad política, la existencia de la autoridad venía de la mano de evitar, como decía Hobbes, algunos decían cosas contrarias, pero en la misma línea individualista, como somos lobo de nuestros semejantes, tenemos que ceder parte de nuestra libertad y que alguien de alguna manera nos guíe, nos impide que nos agredamos entre sí. Pero se remarcaba fuertemente la idea de racionalidad. Si yo hubiese nacido en esa época y hubiese tenido que pensar el derecho, diría, claro, no hay ninguna duda, somos individuos. No hay ninguna duda, somos libres. No hay ninguna duda, somos seres racionales. Pero probablemente entremos en conflicto. ¿Por qué? Y de cara a la lectura y a la actitud individualista. Cada uno de nosotros persigue sus propios objetivos y sus propios intereses. El problema está en que el otro persiga los mismos objetivos y los mismos intereses que los que yo busco. Entonces, ahí va a aparecer el conflicto. Por más racionales que seamos, inevitablemente vamos a intentar eliminarnos los unos con los otros. Fíjense que a pesar de que se habla de la racionalidad, tiene cierto tinte pesimista esta condición humana. Porque ¿qué es lo que tenemos que leer por arriba o por debajo de esta explicación? Ciertos rasgos de la condición humana. Básicamente, que cada uno de nosotros persigue su propio interés. Y en esa búsqueda de su propio interés propio, único y exclusivo, yo, el otro
es un competidor. Sin embargo, nos queda la herramienta de la racionalidad. ¿Qué hubiese pensado si hubiese pensado el derecho? Siguiendo con el argumento. Y algo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Y tenemos ese problemita. Y entonces, y la conflictividad. Y entonces, si me hubiera prendido la lamparita, hubiera dicho, ya lo tengo resuelto. Nos tienen que controlar. ¿Tenemos que controlarlos o tenemos que ser controlados? Se me enciende la lamparita y digo, tenemos que ser controlados. ¿De qué manera? Y pensemos en alguna herramienta. ¿Qué herramienta podríamos usar que nos controle a todos? Porque si no nos terminamos matando. Y dije el derecho. El derecho. Pero ya estaba inventado el derecho. No importa, está inventado porque hay que hacer un giro, porque está mal pensado el derecho. El derecho tiene que ser un medio o una técnica para controlarnos socialmente hablando. ¿Y cómo se nos controla socialmente hablando? A seres racionales, pero limitados. Racionales en el sentido de que podemos ponernos objetivos y la racionalidad radica en descubrir los mejores medios. Si yo hubiese nacido en ese momento, en otra parte del planeta, probablemente hubiera pensado una técnica de control social. El derecho es una técnica de control social, cuyo punto neurálgico a partir del control es la sanción, es el apremio, es el castigo. Entonces, una sociedad solo se puede desenvolver conforme o ordenarse conforme a estos criterios. Controlar, y como decía en algún momento Foucault, que también es un hijo de la modernidad, vigilar y castigar. Hoy ya no es tanto vigilar y castigar, sino vigilar y adoctrinar, o vigilar y seducir. Hoy se puede controlar, pero no tanto con el castigo que se ha mostrado marcadamente insuficiente para resolver los problemas de la sociedad. Esto es una lección que arranca desde Platón, que todavía no hemos aprendido, pero que se exacerba en la modernidad con la aparición de la pena y su intento de convertirlo en una expresión jurídica, siendo marcadamente un acto irracional de poder. Es una cuestión muy interesante, pero por ahora la dejamos al margen. Y vamos entonces a este hecho. Hoy más que nada se seduce en una sociedad del espectáculo y en una sociedad que consume. Entonces, tal vez se pueda tener más controladas a las personas, no tanto porque las castiguemos, sino porque las educamos, ¿no? Y ahí aparece el derecho como técnica de control social. Esta es la lectura de Kelsen. Esta es la explicación de Kelsen y tal vez una explicación muy, no digo la única, porque los seres humanos no estamos nunca determinados sino condicionados, pero muy fuertemente condicionado por la sociedad en la que él vivía en ese momento, que venía y que hoy sigue siendo marcadamente individualista. Entonces tenemos un inconveniente, tenemos varios problemas para resolver. Pero no quiero que antes que se me agote el tema, hacer referencia a una manera de interactuar individualista que permea, y la más peligrosa, dice Kant, que permea toda la existencia del hombre, que es lo económico. Vamos a ver lo que se llama el individualismo económico y el fundador, uno de los próceres de la economía clásica, neoclásica, como fue Adam Smith. Porque Adam Smith fue un pensador que tenía, al igual de los que estuvimos viendo, marcadamente, o como modo de interactuación o de pensamiento, una impronta marcadamente individualista. Tiene una obra muy importante
que es la riqueza de las naciones, o un título más largo que es como cómo se origina la causa y los motivos que explican la riqueza de las naciones. Y esencialmente, a partir de Adam Smith, se va a generar la economía clásica o neoclásica, va a aparecer el liberalismo, y Adam Smith va a ser el punto de partida para el flagelo del planeta en el último siglo, que es el neoliberalismo. El flagelo del planeta en el momento en el que vivimos. Pero arranca con Adam Smith. Adam Smith plantea esta cuestión, él quiere explicar la riqueza de las naciones, está hablando de Inglaterra. Él dice que la mayoría de los que piensan en lo económico creen que lo más importante o el punto de partida para una sociedad en este ámbito es la división del trabajo. Y él dice, la división del trabajo es muy importante, porque el hombre necesita trabajar ¿para qué? Para sostenerse en el mundo. Todo el mundo tiene que ser hecho, conformado para ser un hábitat adecuado. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logra la humanidad? ¿Cómo intenta lograrlo? A partir del trabajo. El trabajo productivo. Producir bienes que permitan resolver las insuficiencias de los seres humanos. Pero dice Adam Smith, esto no es el punto de partida. La división del trabajo es muy importante, pero hay un dato previo a la división del trabajo, que es raigal y que viene y está connotado la propia condición humana. ¿Cuál es? El intercambiar bienes. Adam Smith dice, el hombre es el único ser de la creación que intercambia bienes. Por ejemplo, esto no lo hacen los animales. Ese intercambio de bienes con el paso del tiempo va dando lugar a una división del trabajo. Porque claro, al intercambiar bienes y siendo los bienes necesarios, descubrimos que podemos generar estos bienes, producirlos, y que muchos podemos generar ciertos bienes y otro tipo de bienes, y todos en conjunto trabajando podemos producir y con esta producción sostener socialmente la existencia de una nación, en este caso Inglaterra. Ahora bien, este intercambio de bienes, dice Adam Smith, se podría producir o se podría generar de dos maneras. Somos seres indigentes, necesitamos de los otros, fundamentalmente, ¿por qué vamos a necesitar de los otros? Porque lo que nosotros necesitamos son bienes. Ahora, ¿cómo podemos obtener estos bienes? Y él dice, uno, la benevolencia. ¿Qué sería la benevolencia? Y pone el ejemplo de un mendigo. El mendigo es el que trata de recurrir a la benevolencia pidiéndole, porque él nada tiene, a los que tienen. Dicen, este ejemplo a él no le gusta porque ni siquiera entre los animales o entre los perros se practica la benevolencia respecto de sus dueños. Pero no es el único. Y acá hay un momento fundante en la lectura individualista. Dice, pero la benevolencia hay que dejarla de lado por un sentimiento que alberga el ser humano desde que nace hasta que muere. ¿Y cuál es ese sentimiento? Un amor propio. Y el amor propio está identificado con la búsqueda o la persecución de sus propios intereses. Dice Adam Smith, y claramente lo postula como un dato inherente a la condición humana, que todos los seres humanos somos movidos por el amor propio, y este amor propio radica en la persecución de nuestro propio y exclusivo interés. Por eso, en ese intercambio, aún el mendigo, ¿qué tratamos de generar en el otro? Dice Adam Smith, si buscamos nuestro propio interés y sabemos que el otro también busca su propio interés, e intercambiamos bienes, tratamos de hacerle ver al otro, porque el otro también se mueve por su amor propio, que él gana en el intercambio. Por ejemplo, él dice, el mendigo deja de ser mendigo cuando en un momento descubre que lo poco que tiene tal vez otro no lo tenga. Y entonces tiene que ser lo suficientemente hábil para generar en el otro la necesidad de que el mendigo le ceda lo que tiene y que el otro le dé lo que al mendigo le falta. Si esto, dice Adam Smith, el mendigo lo hace insistentemente, va a llegar un momento que ya no va a ser más mendigo y va a poder intercambiar bienes con los demás. Prestemos atención a este dato, entonces. Los seres humanos nos movemos por amor propio, y ese amor propio implica, sí, reconocemos la necesidad del otro, pero solo a nivel de que el otro
nos puede dar aquello que perseguimos, que es nuestro propio interés. Ahora bien, ¿cuál sería el riesgo de la búsqueda del propio interés? Dice Adam Smith, si no hay ningún problema, el propio interés implica mejorar, la necesidad de mejorar de situación. Todos los seres humanos permanentemente y hasta el último día, dice él, queremos mejorar nuestra situación. ¿Y cómo se mejora la situación? Y acá aparece claramente entonces la impronta económica. Él dice, la única manera de mejorar la situación es acumular bienes. Aparece la idea de acumulación de capital, porque una virtud del ser humano, promovida por su condición genética, dato estructural, es la tendencia al ahorro. Todos los seres humanos queremos mejorar de situación. Por eso, lo que queremos es tener bienes, esos bienes acumularlos y ahorrar. Y esto solo pone en peligro el crecimiento de una nación cuando el individuo se convierte en pródigo, malgasta. Y dice, hay veces en que los seres humanos malgastamos lo que acumulamos, y es, por ejemplo, cuando aparecen demandas que tienen que ver con el placer, con la búsqueda de placer. Dice, ahí se extravía, dice Smith, el ser humano, y toma los recursos y los invierte en algo que no lo beneficia. Sin embargo, perdón, sí, me perdí cuando estaba dando la idea de que ponía en peligro una nación. Bueno, claro, que ponía en peligro una nación y ahí sí. Bien. Una nación se desarrolla en la medida que todos los seres humanos, en la búsqueda de nuestro propio interés, producimos, adquirimos bienes, por una tendencia innata ahorramos y no malgastamos, es decir, acumulamos el capital. Cuanto más capital tenemos, nuestra situación económica será mejor. Una nación se desarrollaría hasta el infinito, sin tope. Sin embargo, hay un problema. Hay una tendencia en todo ser humano a malgastar. Ese mal gasto tiene que ver con la satisfacción de ciertos placeres. Pero dice Adam Smith, podemos malgastar parte de lo ahorrado, pero no es esta una situación que se mantenga constantemente. Es mucho más fuerte que esa búsqueda de placer el mejorar de situación. Y rápidamente o en algún momento volvemos a acumular y ahorrar. El principal peligro para el sostenimiento, y acá viene otro punto nodal, es el Estado, dice Adam Smith. Claramente, todo el gasto que produce una sociedad lo tiene que invertir en ministros, en soldados, en gobernantes, y dice, esto es una casta, no sé si Adam Smith usaba ese término, que en última instancia lo que hace o puede llegar a hacer es empobrecer al país, al Estado. Y tomen en cuenta este detalle, más allá de lo inexacto de que, que el acumular sea un dato inherente a la condición humana, falso y erróneo por donde lo miremos, y vamos a argumentar cuando veamos la perspectiva lógica más sobre esto. Por eso, Juan dirá que es ideológico, hoy no me va a alcanzar para explicarlo, lo voy a explicar un poquito en la clase que viene. El problema es el Estado, porque sostiene a personas que no podría sostener. De todas maneras, dice Adam Smith, tal vez la existencia de personas que gobiernan, personas que controlan, es decir, la policía o las fuerzas de seguridad y personas que administran todo lo que tiene que ver con la administración pública, las jerarquías o los jerárquicos, lo que se llama burocracia, sea necesario. Hay como una especie de concesión de mínima de Adam Smith. Sin embargo, tienen que ser muy vigilados, porque cuando hacen algo y cuando gastan, siempre gastan mal. Y ahí viene su famoso corolario, también nodal. Él dice, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? El Estado no tiene que intervenir, o tiene que intervenir lo menos posible. Es decir, no tiene que regular. En lo posible, no regular nada. Porque si no regula y deja que los seres humanos sean libres, la que se va a beneficiar es el Estado. Piensa
si no podría haber algún inconveniente o algún problema. Puede haberlo pensado Adam Smith probablemente y otros. No, parece, el relato es impactante, pero dejaría una pieza suelta. Si todos intercambiamos, porque somos libres, individuos irracionales, no habría problemas a nivel sociedad, no habría conflicto, no habría carencias, no habría disputas. Y esto es lo más espectacular en el discurso. Él dice, no, no, porque aun cuando los sujetos no se den cuenta, el interactuar de esta manera, perseguir su propio beneficio en el intercambio, hace que si existan problemas o pueden existir problemas, esto no se produzca, esto no se genere. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo? ¿De qué manera? Adam Smith era un pensador cristiano, era profesor de teología, pero claramente la actitud evangélica, que era la solidaridad hacia otro, estaba completamente descartada. Fíjense la idea de benevolencia. Él dice, hay algo que permite mantener el equilibrio, sostener el equilibrio. ¿Qué es eso? Y aparece el principal actor en escena. Es la mano invisible. La mano invisible del mercado es la que va a permitir que, aún no existiendo ninguna regulación, todos puedan crecer, superarse y que los conflictos, las carencias y las necesidades no sean parte de esa convivencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que como seres libres tenemos que buscar nuestro propio interés. Yo diría que tal vez una palabra, si quisiéramos hacer una traducción hoy a esa obra, sería emprender. Tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que emprender. Esa es la única solución. Bien, un alto aquí. Hay que hacer un alto. Primero, la mano invisible del mercado. Esto implica varias cosas que voy a dejar planteada y las voy a continuar discutiendo en la clase que viene. La entronización del mercado, primero, la entronización del mercado como una especie de ídolo. Los modernos rechazaron la idea de Dios. Sin embargo, dice Inkelammer, un pensador costarricense de origen alemán, dice, sin embargo, los modernos que se precian de haber abandonado la idea de Dios han convertido a productos y artefactos humanos en ídolos. Uno de los ídolos es el mercado. Un ídolo de pies de barro, porque además va la connotación de que es algo natural. Y concebir al mercado como algo natural implicaría que el mercado existe con independencia de los propios seres humanos. Ahora, a mí me parece este argumento, primero, sin ningún tipo de comprobación empírica, como ley del contrato social. Segundo, distorsionando el sentido de lo natural. No sea que tal vez lo natural implique, ¿se acuerdan cuando hablamos de naturalizar algo? Cuando yo naturalizo algo es que trato de convertir algo de hecho en algo de iure. Por ejemplo, muy rápidamente, una situación privilegiada de unas personas respecto de otras, porque lo han engañado, es una cuestión de hecho. Puede durar mucho, poco o nada. Cuando esas personas se descubren que han sido engañados. ¿Yo qué tengo que hacer? Convertir esa situación, ese engaño, de hecho, en algo de iure. Por ejemplo, si me gusta pensar, pero quiero que otros trabajen para que yo pueda pensar y no hacer nada, y otros sostengan mi sustento, tengo que decir, como decía un filósofo, otrora, que naturalmente yo nací para pensar y que ellos naturalmente habían nacido para servirme. Convierto una situación de hecho, que es una situación de hecho generada, inventada y no cierta, en algo natural. Convertir al mercado natural en algo natural tiende a eliminar esta situación. Empíricamente, y acá voy cerrando en la clase que viene, voy a continuar porque este tema es clave y lo económico es clave y es crucial y está ligado al derecho. Empíricamente hablando, el mercado como institución natural no tiene corroboración alguna. Segundo, como mano invisible es como suponer, si fuese cristiano y hubiese ido a fondo, diría, no va a haber problemas en la sociedad porque la
La gracia de Dios nos sostiene por detrás y ordena todos los conflictos. Sería parecido, ¿no? Sería como hay algo atrás que no vemos, no sabemos dónde está, pero que nos sostiene. Nos caemos y nos sostiene. Tercero, el mercado como punto de referencia de la vida. Un economista, Hayek, uno de los sostenedores teóricos, con esto termino, sostenedores teóricos del neoliberalismo, dice lo siguiente, fíjense, llega a este extremo. Él dice lo siguiente: en algún momento el ser humano tendrá que ser humilde, y entonces, si es humilde, dejará de ser orgulloso, y si deja de ser orgulloso, dejará de ponerle obstáculos al mercado y, entre otras cosas, dejará de intentar intervenir en la realidad social a espaldas o en detrimento del mercado cuando, a su juicio, la desigualdad sea inaguantable. Porque él dice que el mercado todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo maneja y todo lo controla. Entonces, el ser humano, que no sabe todo, en un acto de humildad y de retiro de orgullo, tendrá que dejar librada su suerte a la sapiencia del mercado. Insostenible. La realidad indica que esto es insostenible. Sin embargo, este punto de partida contribuyó a generar subjetividades que hoy le permiten sostenerse al mercado y a todos y otros productos ideológicos, esto lo voy a contar en la clase que viene, y hace que sea tan difícil desmontar el neoliberalismo. El resultado más contundente, y lo podemos discutir, no hay ningún inconveniente, el resultado más contundente del desastre que genera una lectura como la de Smith a la época y el mercado es que tal vez la mano invisible se ha equivocado al sostener el crecimiento de los que habitamos el planeta, ya que el 8% de los que habitan el planeta detenta 80 o 90% de la riqueza existente en él. Me parece que está un poquito floja la mano invisible del mercado. Este dato es irrebatible. No es posible que el 8% de la población planetaria tenga el 80 o 90% de la riqueza existente en el planeta. Dejamos planteado esto, vamos a seguir con una crítica a la lectura económica y después ya, y algún punto más que quede, si ustedes quieren aportar, si quieren discutir la idea de libertad, lo vamos a hacer en la clase que viene, ¿sí? Me voy porque tengo una clase también por Zoom a Perfecto, las 8. no hay Disculpen. inconveniente, nos vemos en la próxima. Gracias por la clase, hasta luego. Hasta luego. Continuamos entonces en la que viene con este tema y luego probablemente entremos ya lentamente en la